En este video, que es el último de la serie con el que ya estoy cerrando estos videos para analizar el proyecto, me voy a referir al cambio constitucional, el procedimiento de cambio constitucional que está regulado en el capítulo 17. Es importante cuál es el procedimiento de reforma constitucional. No hay ninguna obra perfecta, este proyecto tampoco lo es. Hemos visto a lo largo de los distintos videos que hay muchos problemas que deberán ser solucionados que si es que se aprueba el texto. Entonces es importante que haya un mecanismo que permita adaptarse, pero al mismo tiempo respetar la supremacía constitucional. Aquí hay un equilibrio muy difícil, no hay una regla absoluta. ¿Qué es lo que hay que equilibrar? La estabilidad política. No podemos estar reformando la Constitución a cada rato, junto con la flexibilidad. Tampoco podemos amarrarnos con un texto que sea una camisa de fuerza para el proceso político. Cuando hay constituciones que no contemplan mecanismos de cambio, terminan llevando a crisis que significan cambiar absolutamente la Constitución por una nueva en lugar de permitir que ésta se vaya adaptando. En ese sentido, lo más importante es el quórum de reforma constitucional. Actualmente el quórum de reforma constitucional es de 4/7. Anteriormente había distintos quórum para distintos capítulos. Dentro del proceso de discusión del proyecto constitucional anterior, una de las medidas que adoptó el Congreso, en el caso de que el texto se rechazara para facilitar que se fuera reformando, era la reforma por 4/7. Eso respondió a un momento puntual, no es una norma tradicional en Chile. Pero ese es el punto que tenemos para compararlo. Si este proyecto no se aprueba, nos quedamos con los 4/7. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que sea de 3/5. No es tanta la diferencia. En términos concretos, hoy día serían 4 diputados más y un senador más para poder aprobar la reforma. Entonces, no es mucha la diferencia, es un quórum relativamente bajo, pero tampoco tan bajo que signifique que la Constitución se reforme todos los días con la misma facilidad con que se dicta una ley. Ello supondría dejar de lado el principio de supremacía constitucional, lo que no es así. Básicamente, ¿cómo se cambia la Constitución? Igual que una ley. Es decir, el presidente puede presentar un proyecto de reforma constitucional, también pueden presentar un proyecto los diputados o senadores mediante una moción parlamentaria. No hay, eso a mí no me gusta la verdad, no hay iniciativa popular. Hoy día tampoco, pero este proyecto contempla iniciativa popular para las leyes. Se puede juntar un determinado número de firmas para presentar un proyecto de ley al Congreso, no una ley que sea obligatoria, un proyecto para que el Congreso lo discuta. Esa posibilidad se cierra para las reformas constitucionales. A mi juicio no veo la razón para ello, debiese ser lo mismo, a lo mejor un número de firmas un poco más exigente, pero la ciudadanía debiera tener la posibilidad también de presentar proyectos de reforma constitucional. Un proyecto no hace ningún daño, es un proyecto, no es una reforma, no es que los ciudadanos sin considerar nada más vayan a cambiar la Constitución, es un proyecto para que el Congreso lo discuta. Entonces no hay cambio en ese sentido. El cambio es que esto va a existir para la ley, no va a existir para la Constitución, hoy día no existe para ninguno de los dos. El resto es más o menos lo mismo, es decir, se tramita el proyecto se envía al presidente, el presidente podrá, si está de acuerdo lo promulga, si no está de acuerdo lo veta, vuelve al Congreso, el Congreso puede insistir, eso es básicamente lo mismo. Se mantiene la alternativa a un plebiscito en caso de que no haya acuerdo entre el presidente y Congreso. Eso no existe para las leyes, ni en la Constitución actual ni en el proyecto. Existe para las reformas constitucionales, tanto en la Constitución actual como en el proyecto. Es decir, si después del veto el Congreso insiste, el presidente tiene la opción de promulgar lo que quiere el Congreso o convocar a plebiscito para que la ciudadanía resuelva la diferencia entre presidente y Congreso. Una cuestión importante es algo que no hay. No hay una norma para reemplazar completamente la Constitución. ¿Por qué digo que es importante? La Constitución actual tampoco la contempla. En los últimos años se ha modificado varias veces para dar lugar al proceso constituyente anterior, al proceso constituyente actual, en que hay normas para reemplazar la Constitución en forma completa, pero se aplican una vez. Si este proyecto se rechaza, hasta ahí llegamos, no hay una norma que permita seguir adelante con otros procesos, ¿no? Entonces, un proceso por una vez. No hay una norma permanente que diga cómo reemplazar completamente la Constitución. ¿Por qué es importante que no lo tenga? Normalmente las constituciones esto no lo tienen.
Aquí hay que hacer la diferencia entre el poder constituyente originario y derivado. El originario es para dictar una constitución. Y el derivado, perdón, es para modificarla, y el originario es para dictar una nueva constitución. El poder constituyente derivado está regulado por el texto vigente. Hay cosas que se pueden cambiar, cosas que no, la forma de cambiarlo, etc. En cambio que el originario es un poder absoluto para hacer prácticamente cualquier cosa con el texto constitucional, sujeto obviamente a los lineamientos de los derechos humanos, que es una cuestión de derecho internacional. El derecho nacional no puede pasar sobre ello, pero dentro de lo que es el marco del derecho nacional no hay regulación para el constituyente originario, para dictar una constitución. Cuando el momento político así lo requiere, se buscan los cauces para que se pueda comenzar un nuevo texto que responda a un nuevo pacto político. Entonces es difícil que una constitución regule cómo puede cambiarse. El proyecto que salió en primer lugar del Consejo Constitucional contemplaba un mecanismo que hacía prácticamente imposible. Era muy, muy difícil, por tanto era básicamente decir, esta constitución no se puede cambiar nunca más. Eso pasó por la comisión experta y se eliminó todo ese apartado de cambio constitucional completo, se mantuvo de reforma, se eliminó el de cambio constitucional completo. Lo que a mí me parece sano. No se puede prohibir que se cambie la constitución a futuro. Si es que hay una necesidad política de hacerlo, el sistema político va a encontrar sus causas y es mejor que esté abierto para que esos cauces sean institucionales, sean democráticos, sean pacíficos. Cuando eso se cierra, se corre el riesgo de explosiones políticas más violentas. En ese sentido, insisto, me parece bien que no lo contemple. Entonces, lo que hace este capítulo es permitir cambiar la Constitución por un mecanismo no muy complejo y equilibra, a mi juicio, bastante bien esto que decíamos al inicio, necesidad de flexibilidad con necesidad de estabilidad. Bueno, con esto estoy cerrando la producción de estos videos. Espero que contribuyan a un análisis personal o a conversaciones para que todos podamos votar lo más informadamente posible en el plebiscito de diciembre.